Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos. Y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengas a mano tus útiles escolares. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En la clase anterior hicimos un análisis sobre la intervención norteamericana y los propósitos de los Estados Unidos de no permitir el establecimiento de un gobierno democrático que se opusiera a los intereses que tenía como imperio. La República Dominicana nace en el año 1844 y su historia, que ha sido de victorias, luchas y desaciertos, se suele estudiar en periodos conocidos como repúblicas. 4 han sido los periodos de la historia dominicana. Se denomina Primera República al período de la historia dominicana que abarca desde la proclamación de la independencia en el año 1844 hasta la pérdida de la soberanía nacional, cuando se produce la anexión a España en el año 1861 y que dura 17 años. Se denomina Segunda República al período de la historia dominicana que empieza con la restauración del país en el año 1865 y culminó con la primera intervención estadounidense en el año 1916 y que dura 51 años. Mientras que la Tercera República es el periodo que abarca desde el 12 de julio del año 1924 con la salida de las tropas estadounidenses tras el fin de la primera ocupación estadounidense hasta el 28 de abril del 1965 con el desembarco de las tropas estadounidenses tras el inicio de la Guerra de Abril del año 1965 y que duró 41 años. Por consiguiente, podemos darnos cuenta de que la segunda intervención norteamericana pone fin a la Tercera República, mientras que la Cuarta República es el periodo de la historia dominicana que inicia con la salida de las tropas norteamericanas en septiembre de 1966 hasta nuestros días. Cuando solemos hablar de la Guerra de Abril, se confunden acontecimientos que pasan en poco tiempo. La siguiente línea del tiempo nos ayudará a esclarecer cualquier duda. El 24 de abril, un grupo de militares dominicanos asestan un golpe de Estado al segundo triunvirato para reponer el gobierno de Bosch. Cuando solemos hablar de la Guerra de Abril, se confunden acontecimientos que pasan en poco tiempo. Por ejemplo, el golpe de Estado, la Guerra Civil y la Revolución. Para poder entender esto, sería bueno definir el concepto de guerra civil. Una guerra civil es la denominación usada para cualquier enfrentamiento bélico donde los participantes están generalmente formados por dos o más ejes políticos contrarios generados en el mismo estado. Su característica más común es que el conflicto armado se desarrolla en un mismo país, enfrentándose entre sí personas de un mismo lugar, ciudad, pueblo o comunidad, defendiendo usualmente dos ideologías o intereses distintos. Ahora estamos listos para construir nuestra línea del tiempo, que nos servirá para diferenciar los hechos que marcaron la revolución. El 24 de abril, un grupo de militares dominicanos asestan un golpe de Estado al segundo triunvirato para reponer al gobierno de Bosch. El 25 de abril, inicia una guerra civil entre los militares constitucionalistas y los militares de San Isidro leales a Wessing y Wessing. El mismo 25 de abril, Rafael Molina Ureña es elegido presidente provisional. El día 27 de abril del año 1965 se dan las negociaciones para poner fin al conflicto y la batalla del puente Juan Pablo Duarte, en la que se derrotaron las tropas del Centro de Enseñanza de Fuerzas Armadas, CEFA. El 28 de abril del año 1975 ocurre la segunda intervención norteamericana para impedir el retorno al poder de Juan Bosch. El 1 de mayo, Pedro Bartolomé Benoit es elegido presidente de la República por el bando liderado por Wessing y Wessing en San Isidro. El 3 de mayo del mismo año, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño es elegido presidente por el Congreso Nacional.
El 7 de mayo, Antonio Inbert Barrera es elegido presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional por los Estados Unidos durante la intervención. Durante el periodo de mayo a septiembre de 1965, el país tuvo dos gobiernos. El gobierno constitucionalista, presidido por el coronel Camaño, líder de las fuerzas que luchaban por el retorno a la constitucionalidad, y el gobierno de Reconstrucción Nacional, presidido por Antonio Inbert Barreras, quien lideraba a los sectores militares y civiles que se unieron para derrocar al gobierno de Bosch. Los gobiernos de Reconstrucción Nacional y el gobierno constitucionalista fueron gobiernos paralelos que respondían a los intereses de los grupos en conflictos. El 4 de mayo del 65, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó fue juramentado presidente constitucional de la República Dominicana. El acto se llevó a cabo frente al altar de la Patria. Camaño había sido escogido el 3 de mayo del 65 por el Congreso Nacional, electo en las elecciones generales del 20 de diciembre de 1962, cuando el binomio de Juan Bosch y González Tamayo triunfaron de manera aplastante al derrotar a la Unión Cívica Nacional, que llevó como candidato presidencial a su líder Viriato Fiallo. El mismo día 4 de mayo, al concluir una reunión del gabinete del gobierno francés, el presidente Charles de Gaulle se unió a los gobiernos y voces que condenaron la intervención militar estadounidense contra la República Dominicana. En la ocasión, de Gaulle pidió el retiro de las tropas extranjeras de invasión del territorio nacional. El 3 de mayo de 1975, el coronel Camaño Deñó fue escogido presidente del gobierno constitucionalista. Para legitimar el acto, fueron reunidos los legisladores electos por el periodo 63-67 bajo la presidencia del doctor Rafael Molina Ureña. El gobierno constitucionalista luchaba por el retorno de Bosch al poder sin elecciones, ya que su gobierno fue derrocado a 7 meses. En cambio, el régimen encabezado por Inbert Barrera, con apoyo de los Estados Unidos y por el presidente Lyndon B. Johnson, se destacaba por su lucha contra el comunismo. Ambos gobiernos, el constitucionalista como el de Reconstrucción Nacional, duraron hasta el establecimiento del gobierno provisional de Héctor García Godoy. El 19 de mayo del año 1975, el coronel Rafael Fernández Domínguez muere en una emboscada que tendieron tropas del gobierno de Estados Unidos. En ese momento, el coronel era el líder de los militares que lucharon por el retorno del presidente constitucional, profesor Juan Bosch. El cuerpo sin vida de Fernández Domínguez cayó en la calle 30 de marzo, en la intersección con la calle Abreu, en el sector San Carlos de la capital. El coronel Rafael Fernández Domínguez es considerado héroe nacional y sus restos descansan en el Panteón de la Patria. Te invitamos a que realices una visita al Panteón de la Patria. Cuando hablamos de la Guerra de Abril, llegan a nuestras mentes, sin lugar a dudas, nombres como Francisco Alberto Camaño Deñó y Rafael Fernández Domínguez. Pero esta gesta heroica está llena de muchos héroes. Algunos de ellos son: Coronel Juan María Lora Fernández, héroe constitucionalista de gran valía, asesinado en la batalla del Hotel Matún. Nació en La Vega el 30 de abril de 1929. Muy joven ingresó a la Policía Nacional, dejó las filas de la institución y se graduó de bachiller en la Escuela Normal de La Vega. Ingresó al Ejército Nacional como raso y ascendió a oficial. Se inscribió en la universidad en el año 1953, graduándose de doctor en Derecho en octubre de 1958. A través de Radio Santo Domingo, Lora Fernández exhortó al pueblo a la lucha. Luego se distinguió en la batalla del Puente Duarte y en todos los demás combates del movimiento insurreccional. Manuel Ramón Montes Arache nació el 29 de noviembre del año 1927. Ingresó a la Marina de Guerra como guardia marina el 1 de octubre de 1946 y en el año 1984 recibió el rango de vicealmirante, el más alto dentro de esta institución. Tuvo una notable participación en la insurrección cívico-militar de abril del año 1965, que buscaba reponer en el poder a Juan Bosch, desplazado del poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 1963. Cuando estalló el conflicto bélico, Montes Arache era jefe del cuerpo élite de la Marina de Guerra, conocido como Hombres Rana, y de inmediato se integraron a la lucha por el retorno de la Constitución de 1963. La participación de los Hombres Rana fue decisiva para derrotar en la batalla del Puente Duarte a las fuerzas del Centro de Enseñanza de Fuerzas Armadas, CEFA, que comandaba el entonces coronel de la Fuerza Aérea Elías Wessing Wessing. Ilio Capozzi fue un militar italiano
que abrazó la causa de la lucha dominicana por el retorno a la constitucionalidad. Poco se sabe de la vida de Capozzi, salvo que era un militar veterano de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la contienda bélica del 65, Capozzi era entrenador del Cuerpo de Hombres Rana de la Marina de Guerra Dominicana, unidad que comandaba el coronel Montes Arache. Formó parte del grupo de rebeldes que planearon tomar militarmente el Palacio Nacional, a la sazón ocupado por miembros del Gobierno de Reconstrucción Nacional, del general Antonio Bel Barreras, y apoyado por la tropa estadounidense. El 19 de mayo de 65, durante el intento de toma del Palacio Nacional, Capozzi cayó mortalmente herido en los jardines del mismo, por el fuego de las tropas de ocupación militar. Juan Miguel Román, combatiente y líder revolucionario, nació un 24 de noviembre de 1931 en Santiago. Desde 1959 fue un rebelde de firmes convicciones. En su lucha clandestina contra la tiranía trujillista, se asiló en la Embajada de Brasil. Juan Miguel Román fue nombrado responsable militar del 14 de junio al estallar la Revolución de Abril. Eso cambió después porque lo mataron el 19 de mayo. Pero desde el 24 de abril tenía la función de jefe militar, ganada minuto a minuto. La Guerra de Abril no fue solo un asunto de hombres, ya que las mujeres jugaron un papel importante en la misma. Algunas de estas mujeres que debemos honrar son Yolanda Guzmán, militante del Partido Revolucionario Dominicano, PRD y sindicalista. Fue una de las primeras mujeres combatientes caídas en la Guerra de Abril. El 2 de mayo, en el paraje de Guanuma, mientras alentaba a los pobladores a tirarse a las calles a luchar contra la intervención, fue fusilada por miembros del CEFA que defendían al gobierno golpista. Carmen Josefina Lora Iglesias, Piqui, guerrillera en la insurrección armada del movimiento 14 de junio en el 63, en el Frente Juan de Dios Ventura Simó, que operó en las montañas de Ocoa. Sufrió cárcel y exilio, y a su regreso al país del 65, se unió a las fuerzas constitucionalistas desde el Comando Central 14 de junio. Fue instructora militar de la Academia 24 de Abril, abogada y especialista en materia de tierras. Muchas de estas mujeres no solo sirvieron como apoyo logístico en las acciones militares que se llevaban a cabo dentro de operaciones de inteligencia de los comandos de la revolución, sino que muchas de ellas tomaron las armas para defender la soberanía constitucional del pueblo dominicano. Ahora te pido que entregues un informe a tu profesor sobre la vida de estos hombres y mujeres y que investigues sobre la participación en la Revolución de Abril de Aniana Vargas, Emma Tavares Justo e Hilda Cotró. Hemos llegado al final del encuentro de hoy. En esta clase conocimos sobre las luchas democráticas del pueblo y la intervención de los Estados Unidos para impedir el triunfo de los constitucionalistas. También hemos visto los personajes más relevantes que lucharon por nuestra libertad. Quiero animarte que veas el siguiente video sobre esta gesta patriótica. Nos vemos en la próxima oportunidad. Dans les rangs des révolutionnaires, un ancien d'Indochine, Roger Rivière. Vraiment, les grands défenseurs du monde libre, il y a de quoi vraiment vous dégoûter à jamais ces gens-là. Comment est-ce que vous croyez que les événements vont tourner? Nous sommes décidés à tout, parce que vraiment, de toute façon, pour une question de principe, moi personnellement je le fais. Je vous assure que vraiment c'est quelque chose de propre ce que nous sommes en train de faire. Si ça résulte pas, j'estime que non, le monde moderne est mûr pour la bombe atomique. C'est la seule chose au fond qui peut nous sauver. Les Américains ont dit que la révolution était noyautée par les communistes. Oui, mais ça, vous savez que c'est une maladie qu'ils ont. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Je m'excuse, je suis obligé de vous laisser. Ainsi, quelques baroudeurs de nationalités diverses réunis sous la tenue léopard encadrent les sections de choc de l'armée révolutionnaire. Dans le corridor, une guerre pas comme les autres, où, si l'on est sans armes, on peut passer d'un camp à l'autre. Et voici un aspect de la présence américaine que l'on ne saurait ignorer. Chaque jour, distribution de riz à une population chroniquement affamée et dont les événements ont encore aggravé, si c'est possible, la misère.
Parfois, les Américains font appel à des méthodes de contrôle éprouvées. Mais ce qui n'est pas moins difficile à dépister ici à Saint-Domingue, ce sont les communistes. Enfin, en voici un. Il ne s'agit pas d'un mouvement d'extrême gauche, il ne s'agit pas d'un mouvement communiste, il s'agit d'un mouvement qui compte avec l'appui de toutes les forces démocratiques du peuple. Mais le mouvement communiste, le Parti communiste a tout de même joué un rôle important dans cette rébellion, dans cette révolution. Non, le Parti communiste, comme toutes les forces de gauche, immédiatement a appuyé le mouvement parce que le Parti communiste, déjà il y a longtemps, depuis le coup d'État, a marqué comme objectif politique la restitution du gouvernement démocratique. Le Parti communiste est un parti bien structuré. Non, le Parti communiste est dans une étape de structuration à Saint-Domingue parce que tous les cadres du Parti communiste ont été en exil pendant la dictature de Trujillo et seulement après la chute de Trujillo ont commencé à retourner à Saint-Domingue. Est-ce que les Dominicains ont de la sympathie pour le régime cubain, pour le régime castriste? Est-ce que c'est un régime qui est considéré ici avec une bienveillante sympathie? Non. Le peuple dominicain est catholique dans la plupart. La minoterie, une position américaine qui domine la ville rebelle sur l'autre rive de l'Osama. En principe, les Américains n'ouvrent le feu que s'ils ont l'impression qu'ils sont visés. En vérité, il est bien difficile, quand on entend tirer, de savoir si l'on est visé. Ce jour-là, il était 5h30, une demi-heure avant le couvre-feu. En général, on s'explique dans l'obscurité.